los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Un cordial saludo a todos los oyentes que en el día de hoy se están conectando con nosotros para escuchar este programa de Con los ojos de María. Ya saben que lo estamos haciendo desde la ciudad de Barcelona, en España, para Radio Católica Mundial. Bueno, y vamos a saludar primero a nuestros técnicos aquí en Barcelona, Carlos Quequesana, en conexión, como siempre, con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, hoy tengo una sorpresa porque es la primera vez que vamos a hacer este programa. Ya él lo ha hecho con otras emisoras, pero lo hemos invitado y además nos hemos ido a una isla preciosa del Caribe. Nos hemos ido a Puerto Rico a tener esta conexión con el diácono Luis Ortiz. Bueno, yo sé que todos los de Puerto Rico que nos suelen escuchar están muy contentos de que una persona muy instruida, por cierto, de allí de Puerto Rico, pueda hacer este programa y además que lo hemos dedicado a San José. Bueno, le voy a saludar con mucho cariño y bienvenido, don Luis. Muy buen día, hermana Dolores Eugenia. Bueno, hablo desde Puerto Rico. Así es. Bueno, don Luis, yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente estando yo allí. Y bueno, pues nada, vi que realmente Luis es una persona muy entregada a las cosas de Dios. Él es diácono permanente de la diócesis de Caguas en Puerto Rico y tiene sus estudios superiores en teología y eclesiología. Y hoy lo hemos invitado a este programa porque vamos a hablar de que el matrimonio entre la Virgen y San José fue un verdadero matrimonio, no así un poco como postizo o que no fue real, sino que vamos a hablar con don Luis, que como digo es diácono permanente de la diócesis de Caguas en Puerto Rico, que verdaderamente fue un matrimonio. Así que, don Luis, vamos a comenzar. Le quería preguntar que cómo era, vamos a ir a aquella época, cómo era el matrimonio en el pueblo judío en tiempos de Jesús, porque parece que había dos momentos ya dentro del matrimonio. Coméntenos, don Luis. Sí, voy a hacer referencia a un autor que escribió un libro, José de Nazaret, Francisco Javier Sáez de Maturana. Él nos habla sobre lo que es el matrimonio judío en aquel tiempo. ¿Cuáles eran las costumbres matrimoniales en Palestina entonces, en Israel? Es importante responder a esta pregunta para comprender el comportamiento inicial de José hacia María. En aquel tiempo se celebraba el matrimonio en dos etapas, que eran los esponsales, que era el momento en que pues, ya se comprometían y ya pues, jurídicamente los esposos estaban casados. Luego se celebraban propiamente las bodas. Y esto es bien importante porque eso pues le da una validez jurídica al matrimonio. En Israel era costumbre que los matrimonios se realizaran a temprana edad. El varón rondaba a los 18 años y la mujer a los 12. Eso era lo habitual. Los mismos rabinos aseguraban que Dios maldice al joven que a los 20 años aún no se había casado. Los hombres solían casarse más tarde que las mujeres porque necesitaban más tiempo y medios para construirse la casa.
se afirmaba que Dios desde su trono observaba a los hombres hasta los 20 años para ver si tomaban mujeres. Pero cuando había pasado esta edad, todavía no se habían casado, Dios declaraba que se dispersen sus huesos. No obstante, tan importante era la Torá que podía demorar el matrimonio por el estudio de la misma. Todos eran conscientes del deber principal del israelita, que es crecer y multiplicaos, dominar la tierra. O sea, el matrimonio en aquel tiempo era algo que estaba dentro del plan de Dios. Entonces, los israelitas tenían ya eso presente en la cabeza, especialmente el varón. La mujer era crecer y multiplicaos. Pues ciertamente esa era la costumbre en aquel tiempo. Y se celebraba durante varios días. Se daba un acontecimiento religioso. Ahí tenemos el caso de las bodas de Caná de Galilea, donde celebró una gran fiesta. Así que en ese momento, pues, vemos que el matrimonio de José y de María está en esta etapa. Primero ese momento del desposorio, donde transcurre más o menos un año, y luego propiamente las bodas que se celebraban. Y claro, en aquel tiempo pues se daba un dote por la novia, en este caso la futura esposa. Era como una garantía que se daba de que el matrimonio se iba a realizar propiamente. Don Luis, bueno, muy bien. Ya sabemos entonces que en el pueblo judío había dos etapas, los esponsales y nupcias, pero se consideraba ya las dos cosas propiamente el matrimonio con todas las de la ley. Don Luis, ¿en qué momento, o etapa se encontraba la Virgen dentro de esto que usted nos acaba de explicar muy bien, cuando el arcángel San Gabriel se le apareció? Es el día de la Anunciación. ¿En qué momento estaba la Virgen? En el momento de la Anunciación, que María recibe, ¿verdad?, esa visita del ángel, ella se encontraba en la etapa del desposorio, ¿no? El momento en que ella pues no había contraído matrimonio propiamente. Entonces ahí es donde se da la presencia del ángel, que le hace esta proposición, se le presenta. Es precisamente en ese momento en que ella se encuentra, un momento dado entre esa etapa de los desposorios y el matrimonio. Por eso es que pues ciertamente la sorpresa de la Virgen ante el anuncio del ángel, de que no conoce varón. O sea, cuando el ángel le propone ser la madre del Redentor, ¿cómo será esto? No conozco varón, pues todavía no cohabitaban los dos, San José y María. O sea, no vivían en su hogar propiamente. Bueno, muy bien. Entonces fue en ese momento de los desposorios que la Virgen, se le aparece el ángel San Gabriel y el arcángel San Gabriel, y por eso, como nos dice don Luis muy bien, que fue la sorpresa, porque claro, ella dice no conozco varón, pero esto ya nos lo va a explicar ahora don Luis, porque esto se ha prestado a interpretaciones, pero queremos saber la verdadera interpretación. Porque en realidad, don Luis, ¿qué significa esta respuesta que no conozco varón? Porque ciertamente, así tal como suena, ella sí que conocía a San José, pero ¿en qué sentido dice que no conozco varón? Sí, en un pueblo pequeño se conoce todo el mundo, especialmente si yo vivía allá en Nazaret. María y José se conocían en un pueblo pequeño bastante bien. El asunto de esto es que la iglesia ha interpretado desde mucho tiempo el no conocer varón, que María tenía la intención de permanecer virgen, o sea, no tenía relaciones en ese momento con ningún hombre, porque estaban en la etapa entre la primera etapa del matrimonio y la segunda etapa. Entonces resulta que en ese momento, pues ella se sorprende ante el anuncio del ángel Gabriel. Al ángel Gabriel hacer esta proposición, y entonces, ¿cómo será esto que no conozco varón? Bueno, si no está casada legalmente ya,
por los desposorios, pero al no tener relación como tal, pues entonces ella sabe, como cualquier ser humano, cómo es que se transmite la vida. Y la intención de María era la virginidad, permanecer virgen. Pero la Iglesia siempre ha señalado que en estas palabras pues está la intención de María de mantenerse virgen antes del matrimonio, aunque ya legalmente estaban casados y después del matrimonio también. Claro, ella era inmaculada, era pura totalmente. Entre dos jóvenes judíos, porque en ellos había una vocación matrimonial, determinar el momento dado en que verdaderamente pues se consagraron en sus cuerpos, si había la intención de María Santísima en ella tenía un corazón enamorado de Dios totalmente. Entonces ella sabe que una de las finalidades del matrimonio es la procreación. Entonces, si ella tenía la intención de aún siendo casada permanecer virgen, pues no lo dice el Evangelio, pero la Iglesia ha entendido en estas palabras que había esa intención. También, por otra parte, el asunto de San José, de mantenerse casto, tenía que tener un hombre a su lado que respetara esta intención interior de ella, aunque los evangelios nos dicen muy poco, solamente lo que tenemos son reflexiones que ha hecho la Iglesia. En el caso de San José, que es un hombre casto, ciertamente lleno de Dios, un corazón entregado a Dios, pues tenía que respetar esa decisión de María Santísima, y es algo que ellos tenían que haber dialogado en algún momento dado, ¿no? Pero aparentemente se desprende el Evangelio según San Mateo, que esto pues a José lo tomó de sorpresa, ¿no? Encontrarse María encintas y no tener una explicación para esto. Esto se ha debatido mucho porque algunos comentaristas dicen que sí María se lo comunicó a José, y él, ante este gran misterio que le desbordaba, pues él no sabía cómo reaccionar. Es como aquel pasaje donde Moisés se acercó a la zarza ardiendo y Dios le dice: quítate las sandalias porque el terreno que pisas es terreno sagrado. Entonces, ante ese terreno sagrado, esta manifestación de Dios, pues él decide repudiarla en secreto. Pero él asume esta responsabilidad. Entonces, ciertamente en el caso de María, un corazón lleno de Dios, un corazón enamorado de Dios, ella cumple plenamente el primer mandamiento: hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene la vocación matrimonial, pero por lo tanto ella también entiende la gravedad de las palabras del ángel, entonces dice sí a esa manifestación de Dios y a todo lo que ello conlleva. Así que es bien importante tener eso en cuenta. Eso es lo que la Iglesia nos ha dicho hasta ahora, la reflexión que se ha hecho, que ella sí tenía, era virgen porque todavía no convivía con San José, pero tenía la intención de mantenerse virgen posteriormente. Pero había que tener comunicación entre ellos. Muy bien. Luis, yo le quería preguntar, antes de que pasemos a una pausa pequeñita, esto de permanecer virgen, una doncella del pueblo de Israel, siendo que todas esperaban ser la madre del esperado, valga la redundancia, del esperado Mesías. Entonces, esto de permanecer virgen nos dice mucho de la Virgen, de ese buscar a Dios sin interés, porque claro, el permanecer sin casarse no estaba bien visto, creo, en el pueblo de Israel. Entonces, que la Virgen quiera vivir esta virginidad de entrega al Señor, don Luis, me parece algo muy precioso en la Virgen. ¿Nos los podía explicar un poquito? Sí, es que, como usted bien ha dicho, el asunto del pueblo de Israel es que, bueno, lo importante para el pueblo de Israel es la vida matrimonial, en este caso, ¿verdad?, el matrimonio, la procreación. Entonces es una idea que ya está presente en el Evangelio, de vivir la castidad por el reino de Dios. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que era impensable para los judíos en ese momento pensar en la castidad, en la continencia por el reino de Dios. Y ya vemos una semilla
en este pasaje del Evangelio de lo que será posteriormente en la iglesia, lo que es vivir la castidad por el reino de Dios, especialmente viviéndolo María y José. Y además Jesús en el mismo Evangelio lo va a predicar. Va a dar esa opción por el reino de Dios a aquel que deje todo para seguirle: casa, padre, madre, hijos, propiedades por el reino de Dios, vivir el celibato, en el caso de los religiosos, la vida religiosa. Entonces esa entrega total en el pueblo de Israel, esto era impensable, ciertamente, y ya lo estamos viendo aquí en ellos. Es una donación total por la causa del reino de Dios, por la causa, ¿verdad?, de la humanidad. Es una entrega total. Y yo creo que aquí se dan dos elementos que son bien importantes, que yo estaba reflexionando el otro día cuando reflexionaba estos pasajes, y es que en el matrimonio de José y María se da un matrimonio propiamente, jurídicamente, con toda la ley, y ahí está precisamente los elementos del matrimonio, pero también se da en ellos los elementos de lo que son la vida consagrada. Sí. Vamos a ver los votos de pobreza, obediencia y castidad. Sí. Son dos dimensiones bien importantes. Muy bien, que tendremos oportunidad ahora de hablarlo un poquito con el diácono permanente, Luis Ortiz, que estamos haciendo el programa con él desde, bueno, yo estoy en Barcelona, pero Luis está en esa isla del encanto tan preciosa que, bueno, yo he estado varias veces, preciosa, que es Puerto Rico, ahí en el Caribe. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, continuamos, como dije antes de hacer la pausa, con el diácono permanente Luis Ortiz de la diócesis de Caguas, en Puerto Rico. Bueno, Luis, ya entrando propiamente, porque hemos titulado el programa Verdadero Matrimonio de la Virgen y San José, para que no haya dudas. Por eso don Luis nos lo va a aclarar muy bien ahora que le voy a preguntar que efectivamente, don Luis, podemos afirmar que el matrimonio de San José y María fue verdadero, no fue ficticio, porque es que algunos dicen que fue ficticio porque no hubo la prole, es decir, la descendencia, ya que la Virgen dio a luz, como muy bien lo sabemos, virginalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, Luis, ¿podemos afirmar que fue un verdadero matrimonio o que fue un simulacro de matrimonio? No hay ningún simulacro, fue un verdadero matrimonio en todas las de la ley, con fecundidad, aunque José propiamente no era el padre biológico de Jesús. Pero yo quisiera responder algo con el magisterio de la Iglesia, sí, que yo creo que es bien importante. La figura de San José ha ido aumentando durante los siglos. La Iglesia siempre la ha considerado bien importante, pero más en los últimos siglos los documentos pontificios nos hablan de la figura de San José. De hecho, el Papa León XIII, el 15 de agosto de 1889, publica la encíclica Juan Pluris. Me perdona el latín, hermana, porque yo soy doctor. No, muy bien lo ha dicho. Estoy un poco en desuso, pero bueno. El sí. Papa León XIII publica esta encíclica dedicada a San José. Y esto es bien importante porque después de eso el Papa Juan Pablo II en 1989 publica el 15 de agosto, en la solemnidad de Asunción de María, 1989, publica una encíclica completa, exhortación apostólica, Redentoris Custo, o sea, custodio del Redentor, sí, donde precisamente él habla sobre esto, sobre el fundamento jurídico del matrimonio de San José y de María.
Él dice así, hablando sobre la paternidad de San José: como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María, de San José con María, es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Sí. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de San José, una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término de toda elección y predestinación, citando a Romanos 8:28, pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Sí. Entonces, los evangelistas, aún afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, y es en aquel matrimonio que se ha conservado su virginidad, citando a Mateo, llama a José esposo de María y a María esposa de José. Y también la Iglesia, y así es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José. Así es. De aquí se comprende por qué las generaciones han sido enumeradas, de acuerdo con el evangelista San Mateo, que enumera 3 generaciones de 14, de la genealogía de Jesús. ¿Por qué conecta precisamente a San José con la descendencia de Abraham? Eso es bien importante. Sí. Pregunta San Agustín, ¿por qué pregunta San Agustín? ¿No debía hacerlo a través de San José al hablar de esta genealogía? ¿No era tal vez José el hijo de María? La Escritura afirma, por medio de la autoridad angélica, que él era marido. Por eso dice, no temas, dice, recibir en tu casa a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y le ordena ponerle el nombre de Jesús al niño, aunque no fuera fruto suyo. Ella añade, dará a luz un hijo, a quien tú pondrás por nombre Jesús. La Escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José, porque él, preocupado por el origen de la gravidez de ella, se le ha dicho, es obra del Espíritu Santo. Y no obstante, no se le quita la autoridad paterna, visto que se le ordena poner el nombre al niño. Finalmente, aún la misma Virgen María, plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por la unión conyugal con él, le llama sin embargo Padre de Cristo. Tenemos el caso del niño Jesús perdido en el templo, donde María le dice a José, tu padre y yo te andamos buscando. Qué bien. Porque claro, si la Virgen no puede mentir, y entonces le dice, tu padre y yo, o sea, salir eso de la Virgen es impresionante, nos está revelando, no como dice don Luis, un padre biológico, eso ya lo sabemos por supuesto, sino que legalmente San José es padre de Jesús y además que va a hacer todas las funciones de un padre, cuidarlo, enseñarlo, porque pensamos, Luis, no sé si usted también, bueno, se lo ha pensado alguna vez, es que pensamos que ya el niño Jesús ya se sabía todo desde que nació, porque era Dios, pero es que no caemos en la cuenta de que Jesús ciertamente era Dios, pero es que era también hombre y por lo tanto tenía que pasar las etapas de todo hombre, aprender también de pequeño y lo tenía que aprender de San José, ¿no le parece? Porque es que pareciera que tenía la ciencia, bueno, era Dios, pero es que tenía también las etapas como hombre de aprendizaje. Es que está en la misma Escritura donde dice que él pues se hizo en todo como nosotros menos en el pecado, ¿no? Así es. O sea, y eso el Papa Francisco en 2020, cuando dirige esta carta apostólica Corazón de Padre, él lo describe bastante bien, donde presenta precisamente a José como ese padre amoroso que educa al niño Jesús. Y es interesante porque la palabra de Dios en el Evangelio nos dice que Jesús le dice a sus discípulos, quien me ve a mí, ve al Padre. Así es. Pero es interesante porque la figura paternal de San José es un reflejo de la paternidad de Dios. Sí. O sea, no, Dios Padre, pues sabemos que está en el cielo y que hay esa comunión de las 3 divinas personas, pero Padre terrenal, ahí está José,
Dios le entrega a la Sagrada Familia y a Jesús y a María para que los custodien. Y entonces, como bien dice usted, o sea, él se deja enseñar, él tiene que aprender, hereda de San José su oficio de carpintero. O sea que en San José tenemos un padre que es un modelo para nosotros también. Entonces, decir que el matrimonio de María y de José pues es un simulacro, pues no, ciertamente no. Uh-huh. En las palabras de San José y en las palabras de María, especialmente las palabras de María, ese fiat y la palabra de San José, se ve una fecundidad espiritual. O sea, ellos colaboran con el plan de Dios en todo. Y ese sí de María, bien interesante porque María dice sí al anuncio del ángel. Pero interesante porque ante la situación que se le presenta a San José de esta tensión de ver a su esposa embarazada, dice el Evangelio que él hizo lo que el ángel le dijo. Qué bonito. O sea, es obediente a la voluntad de Dios, poniendo por obra lo que Jesús le dice. O sea que él también tuvo su fiat en esas palabras. Qué bonito. Quizás, don Luis, no, igual por supuesto que la Virgen le pregunta, San José se queda callado, pero dice su sí en la obra, porque dice, hizo, ¿verdad? O sea, es igual decir como la Virgen fiat o no decir nada, pero hacerlo es lo mismo. Entonces, ¿qué? Por eso. Sí, qué bonito, díganos. En el capítulo 1, versículo 18 al 21, precisamente en el versículo 20 nos dice que José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, ¿no? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. Entonces, él dice más adelante, el versículo 24, al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Uh-huh. O sea, que es un sí también, recibir a su esposa en su casa, con todo lo que eso conlleva. O sea, en la obra de Dios en ella, ante esa obra, él dice sí. Lo acepta de manera incondicional. Qué bonito, muy bien. No hay que hablar muchas veces, no hay que hablar tanto, sino Dios quiere obras y porque a veces nosotros, bueno, me refiero a todos que hablamos mucho, damos consejos a todo el que se nos presenta, pero luego nuestras obras desdicen y no hacemos lo que decimos. Sí, pero San José, qué bonito, de pocas palabras, porque ciertamente el Evangelio no registra ninguna palabra de la Virgen, sí, pero de San José no. Sí, dígame. Y de esos textos se puede sacar tanto, ¿no? Porque aunque él no dice palabras, los pocos versículos que hablan sobre José, pues dicen tanto, y es un testimonio elocuente para nosotros, que la Iglesia ha tomado una reflexión extraordinaria de esos pocos versículos. O sea, yo creo que José es modelo de obediencia a la voluntad de Dios, de estar presto en todo momento para decir sí al Señor. Ahí tenemos el fiat de San José. Y ante un gran misterio que a él le sobrepasa, estaba leyendo algo el otro día que a mí me impresionó. Sí. Y ese momento en que José pues tenía ciertas dudas porque no sabía explicar, no tenía explicación para lo que le acontecía a María, y es como vivir una noche oscura. Sí. Una noche oscura donde uno tiene que tomar decisiones, y ante ese gran misterio pues él da un salto en la fe. Así es. Yo diría que San José, comparándolo con la fe de Abraham, pues la fe de San José superaba la de Abraham también. Sí. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa del programa, que creo que nos está ayudando mucho. Nos ha quedado muy claro que fue un matrimonio real y verdadero, prescindiendo de que no tuvieron descendencia como normalmente se tiene, porque Jesús fue por obra del Espíritu Santo, pero fue un matrimonio real, y es lo que también vamos a ver ahora, la importancia que tuvo para ser
designado San José como el padre de Jesús. No podía ser otro cualquiera, no, es que tenía que ser San José, porque además Luis nos lo va a explicar después de que escuchemos esta pausa, donde vamos a escuchar los correos electrónicos donde ustedes nos pueden escribir y también preguntar lo que uno quiera, o lo que es alguna duda que tengan. Bueno, adelante, Carlos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, recuerdo que estamos con don Luis Ortiz. Él es diácono permanente de la diócesis de Caguas, en Puerto Rico, y esta isla tan querida, y además bajo la protección de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Si no han escuchado el himno, escúchenlo porque es precioso. Entonces creo que la fiesta o solemnidad se celebra el 19 de noviembre. Yo tuve oportunidad de estar en esa fecha allí. Bueno, y además es que los puertorriqueños la quieren, bueno, un montón, a Nuestra Señora de la Divina Providencia. Bueno, estamos, como digo, con el diácono permanente Luis, que tiene sus estudios en teología y eclesiología, y me consta, porque lo conozco personalmente, me consta que investiga mucho en los documentos pontificios. Él estudia mucho todo lo que han escrito los papas y procura fundamentar todo en lo que es los documentos pontificios, la tradición de la Iglesia. Y así, bueno, vamos muy bien. Bueno, Luis, yo le quería preguntar ahora ¿por qué es tan importante que fuera él, precisamente San José, el llamado a esta vocación, no solamente del matrimonio? Es que Dios lo eligió, aparte del matrimonio, para que fuera el padre legal. Bueno, hay varias formas de llamarlo: legal, nutricio, padre virginal, etcétera. ¿Por qué fue a San José y no fue a otro cualquiera? Que, bueno, lo veo ahí, es decir, tenía que ser San José, porque además es lo que nos va a explicar Luis, creo que nos lo va a explicar muy bien, porque además San José viene de una descendencia que es que tenía que ser solamente él. Explíquenos, Luis. Bueno, la descendencia de San José la vemos ahí en el Evangelio según San Mateo. Pero es que Dios, cuando elige a una persona, va preparando su corazón. Sí. Lo va preparando con tiempo. Claro, todo llamado de Dios y toda vocación conlleva una respuesta. O sea, yo tengo que ser dócil a la acción de Dios, a la acción del Espíritu en mi corazón. ¿Cómo la puedo rechazar? Uh-huh. De hecho, en el Evangelio de San Lucas vemos la respuesta de María. Él le pregunta, porque ella tiene una libertad. El ángel le pregunta. Y lo mismo en el caso de San José. Él tuvo la libertad de asumir o rechazar esta obra que Dios le está presentando, pero él ciertamente así lo decide. Son dos corazones, y el corazón de San José, que ha sido preparado por Dios, pero él ha tenido docilidad. Es un hombre de fe. Sí. O sea, la fe de San José está presente ahí en la Sagrada Escritura. Por eso el evangelista, en ese primer capítulo del Evangelio según San Mateo, lo coloca precisamente en la descendencia de Abraham. Es un hombre de fe, es un hombre de obediencia. Tal vez lo hemos escuchado en el Evangelio. Fe, obediente a la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obediencia. Sí. Es un hombre que viene de una familia, de un pueblo pobre, viene de una familia, o sea, tiene unas costumbres ya arraigadas dentro del pueblo de Israel, donde es un pueblo que valora la voluntad de Dios, la ley de Dios, o sea, un hombre de ley. Por eso es que también a San José se le llama el hombre justo. Sí. El justo es aquel que cumple la ley de Dios, aquel que es temeroso de Dios. Por eso es que a San José se le declara hombre justo. Y es un hombre ciertamente casto en ese sentido, porque la castidad no es solamente
mantenerse puro en el cuerpo, sino en el corazón, y en la mente. Sí. Explíquenos un poquito esto, Luis, porque San José, ciertamente la castidad, por supuesto, en lo religioso de cuerpo y espíritu, diríamos, pero por ejemplo, en un casado como San José, ya sabemos que de cuerpo, por supuesto, pero ¿qué sería esa pureza de corazón? Porque esto es muy interesante para los esposos, porque es que uno a veces dice, me caso ya es para hacer todo, y no es así, es que tiene que haber una castidad matrimonial. Díganos, Luis. Sí, el matrimonio cristiano, y aquí tenemos ya los elementos presentes en el matrimonio de José y de María, sí, tiene unos elementos que son bien importantes, que son la unidad, somos una sola carne, la fecundidad, tiene que estar abierto a la vida. En el matrimonio de José y de María estuvo eso presente. Y la fidelidad, es la fidelidad, o sea, es ser fieles. Sí. Y en toda vocación, la fidelidad es algo que conlleva sacrificio y esfuerzo. Sí. Entonces, María y José se guardaron esa fidelidad. De hecho, en la respuesta que da José a la situación de María, a su condición, ante las dudas que él tenía, él como hombre justo, decidió acoger a María, y yo me vislumbro en una situación así. ¿Cuál sería mi respuesta ante una situación así? Sí. Como persona humana uno piensa un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que sea justo es aquel hombre que es fiel a la voluntad de Dios, fiel a la ley de Dios. Así es. Entonces, cuando uno mantiene la pureza, la castidad de corazón, es que yo quiero tener mi corazón recto en todo momento, consagrado a Dios, puro en mis intenciones, para con las personas más cercanas, en este caso la familia, y también con la gente de la comunidad. O sea, en todo siempre busco hacer la voluntad de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento y la Sagrada Escritura se habla muy fuerte de la idolatría. De la idolatría, cuando uno dobla el corazón, entonces rompe con la fidelidad. Sí. Entonces esa castidad del corazón estaba presente en San José, en ser fiel a María en todo momento. Porque la castidad no solamente del cuerpo, sino yo tengo que ser puro siempre en mis intenciones, en mi relación con la esposa, con los hijos. Pues ciertamente ahí se da la castidad del corazón. Mi corazón es totalmente para Dios, no puede haber otros ídolos ahí. Y entonces, en el caso de mi cuerpo, pues ciertamente la fidelidad, porque en un matrimonio, pues los esposos se pertenecen y forman un templo los dos. Pues entonces, ese templo es del uno y del otro. Es la castidad. Entonces, José, como dijimos anteriormente, el hombre justo. En José había también, y es una cosa que la iglesia no lo pone, como hombre trabajador. Como hombre trabajador, hombre justo, hombre trabajador, hombre dedicado a sus labores cotidianas, bien importante, el ganar el sustento para la familia. Entonces, otra cosa bien importante, y esto lo señala el Papa Juan Pablo II, en José se da lo que se conoce como el primado de la vida interior. Sí. Y esto es bien importante, porque hoy día que tenemos una sociedad que va hacia lo externo, hacia afuera, ¿no? Ocupado nada más que de las cosas externas, de las cosas de este mundo, de los ruidos que nos propone el mundo, de tantas propuestas que son contrarias a los valores del Evangelio. José era un hombre de interioridad, de contemplación, de recogimiento, en su familia y en el trabajo. Sí. Por eso es que la iglesia nos lo propone a nosotros como modelo de trabajador. Sí. Es bien importante tenerlo bien en cuenta. Así que más o menos yo diría que esas son parte, entre muchas cualidades que tiene San José. Hoy día se habla de las letanías lauretanas, que son las letanías de la Virgen. Hoy también hay unas letanías de San José, sí, que le ponen tantos atributos que yo creo que son muy, muy acertados también. Sí.
Bueno, qué bonito y qué ejemplo para los esposos, no solo como esposos, con qué delicadeza trataría a la Virgen, sino como padre, con esa autoridad, pero una autoridad buena, diríamos, una autoridad que sabe mandar, pero a la vez Sí. se sabe respetar, ¿verdad? Díganos un poquito si Sí, quiere de esto, Luis. una cosa bien importante, porque cuando se celebra el sacramento del matrimonio, Sí, cuando se da el intercambio de las promesas matrimoniales, los esposos se toman de la mano y prometen amarse y respetarse toda la vida. Esas condiciones se dieron en el matrimonio de José y de María. Pero es un ejemplo para nosotros hoy, que tenemos que estar enfrentando tantas situaciones matrimoniales y casos de divorcio. O sea, en el momento en que hacemos las promesas matrimoniales, esas promesas que también intercambiaron San José y María, lo importante es el amor de Dios y el respeto que tiene que haber en la pareja, sí, que tiene que estar presente ahí. La castidad conyugal, ciertamente porque es un matrimonio para toda la vida, entonces guardar fidelidad siempre conlleva esfuerzo. A veces pensamos que los religiosos en su vocación de pobreza, obediencia y castidad son los que más dificultades pasan. Bueno, ciertamente las tienen porque todo es cuestión de fidelidad, pero en el matrimonio también. así es. Matrimonio, ciertamente, en matrimonio la castidad conyugal es importante y hay que guardarla siempre y Sí. conlleva esfuerzo también. Muy bien, muy bien. Bueno, don Luis es casado, por voluntad de Dios no tienen hijos, pero yo también conozco a su esposa, es una gran persona, una bella persona, y ambos han entregado mucho a las cosas del Señor. Bueno, Luis, ya nos quedan algunos minutos para terminar este precioso programa que hemos entendido muchas cosas. Y como colofón, ¿no?, le quería yo preguntar cuáles son las enseñanzas espirituales de este matrimonio. Ya sabemos cómo es la Virgen en todo, la pureza, la santidad. Aparte sabemos lo que es San José, pero como matrimonio auténtico y virginal, ¿cuál sería esa enseñanza espiritual para nosotros según nuestro estado? Porque claro, hay varias vocaciones, ¿no?, a la vida consagrada, a la vida matrimonial, y bueno, San José es que es modelo, lo toma la Iglesia modelo para los esposos, modelo para la vida consagrada, modelo para los obreros, en fin, San José es modelo para todo. Pero Luis, ¿cuáles son las enseñanzas espirituales de este matrimonio virginal? La enseñanza espiritual es que Dios tiene que ser el centro de la familia, tiene que ser el centro de todo. Hoy día en nuestra cultura occidental, que es una cultura de fundamento cristiana, lamentablemente ha perdido ese fundamento. Eso lo tenemos en Europa, también en Puerto Rico, donde se ha perdido, ¿verdad?, ese fundamento cristiano, que tenemos que retornar nuevamente a eso. Poner a Dios en el centro de nuestros hogares. Para ellos era importante cumplir con la ley de Dios. Hoy día, que a veces uno escucha ciertas corrientes dentro de la iglesia que son antilegalistas, que lo importante pues hacer las obras de caridad. Claro que hay que hacer las obras de caridad, pero también hay que darle culto a Dios. Así es. Guardar los mandamientos. Entonces ellos cumplían estrictamente la ley de Dios. Entonces cumplían con las fiestas, con los preceptos, bajaban al templo, en el caso de la circuncisión del niño, la presentación del niño Jesús en el templo. O sea, el centro es Dios en todo. Y ahí tenemos en Caná de Galilea, donde Jesús está presente con su madre, precisamente en un matrimonio, porque el centro del matrimonio y el alimento del matrimonio es la Eucaristía. Es la Eucaristía, es el alimento de los esposos. Entonces, la vida de oración en el hogar, la vida del trabajo, la educación de los niños, especialmente hoy día los niños y los jóvenes están educados por las redes sociales. Así. O sea, es la educación de los niños, los valores cristianos dentro del hogar, el valor al trabajo. Nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes a trabajar desde pequeño. Hoy día
eso lo consideran maltrato contra los niños, pero es que nuestros padres también trabajaban desde pequeños. Claro, de acuerdo a la edad que tienen y la capacidad que tienen, trabajos domésticos, enseñarles el valor del trabajo. Entonces, ese primado de la vida interior hay que cultivarlo entre los esposos porque ciertamente hay muchas tentaciones. Sí. Esos son cosas bien importantes, pero quisiera también recalcar una cosa bien importante, y es que el Papa León XIII, allá para 1889, y un detalle que quiero señalar, yo vengo de una parroquia que tiene como patrono a San José. Ay, qué bonito. El pueblo se fundó en 1824, cumplimos 200 años, hace ya 2 años, y una cosa bien interesante, un pueblo pobre que se estaba desarrollando, comienza a construir un templo, que era el edificio más grande en aquel tiempo, un pueblo pobre, y en 1887 comienza a construirse el templo de la parroquia San José de Aybonito, que duró la construcción durante 10 años aproximadamente y se tuvo que detener, bueno, por falta de fondos. La gente con esfuerzo construía el templo, y entonces 2 años después el Papa León XIII publica esta encíclica declarando a San José patrono de la Iglesia Universal. En aquel tiempo las noticias no llegaban tan rápido del Vaticano como hoy, pero yo quiero señalar esto, que es bien importante, porque es para que podamos ver cómo la Iglesia, madre y maestra, y en este caso el magisterio de los papas, confirma la fe de la gente. Eso es bien importante. Yo creo que nosotros en este tiempo que estamos viviendo tenemos que seguir estas cualidades que tiene San José, especialmente vivirlo en la vida doméstica, en la vida comunitaria, en la vida social, en todos los países, tomarlo como modelo y guía, y especialmente en este tiempo tan difícil, donde la Iglesia está pasando tal vez por una crisis más grande que en el tiempo del arianismo. Pues ciertamente Él es protector de la Iglesia Universal y tenemos que invocarlo para que entonces nos ayude en este tiempo tan difícil que la Iglesia y la familia está viviendo. Así es, qué bonito lo que nos acaba de decir. Bueno, Luis, si le parece, como solemos hacer en los programas, vamos a rezar con usted las 3 Ave Marías a la Santísima Virgen, que creo que está muy contenta con el programa que hemos hecho hoy en nombre de su esposo. Bueno, vamos a pedir a nuestro técnico que nos ponga el Ave María y vamos a empezar a rezarlas. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, recuerdo que todavía tenemos a don Luis en línea, recuerdo a nuestros oyentes que pueden pedir la novena poderosa a San José, nos la pueden pedir, yo recibo esos correos y se las voy a mandar en PDF para que la impriman, porque como su nombre indica es una novena poderosa y además con la peculiaridad de que no tiene ninguna oración, son 4 momentos durante el día que yo elevo mi mente a San José
José en pensar algo que justo la novena lo pone. Ya hay personas que me lo han pedido y yo fielmente, como lo he prometido, se la estoy mandando, como digo, en PDF. Luis, ya antes de despedirnos, díganos, bueno, nos ha dado también un consejo, pero díganos el consejo, cómo San José, ahora que también está perdida tanto la autoridad en el cabeza de familia, cómo, nos quedan unos 3 minutitos, cómo podríamos imitar a San José en el ejercicio de esta autoridad, por supuesto, con amor. Hoy día la autoridad pues es algo que se debate mucho dentro de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que la autoridad de San José está en el servicio. Así es. San José fue el primero que sirvió. Cuando Jesús en el Evangelio nos habla del servicio, le lava los pies a sus discípulos, y esto lo vamos a conmemorar ya dentro de pronto. Es el servicio que tenemos que dar a los demás. O sea, ya en el Evangelio de San Mateo, José se pone al servicio de Dios, al servicio de María y al servicio del niño Jesús. Por eso es que precisamente el Papa Juan Pablo II lo llama custodio del Redentor, o sea, es guardián. Sí, o sea, sí. nosotros tenemos que ser custodios de la familia, tenemos que ser custodios los unos de los otros. Uh-huh. Entonces, ese servicio se hace por el reino de Dios. Yo les recomiendo a los esposos, y me refiero al varón en este momento, el matrimonio no es un campo de batalla. Uh-huh. El matrimonio no es un ring para luchar. El matrimonio es para amarse y respetarse mutuamente. Y nosotros, los hombres, tenemos que ser los primeros servidores en la casa. Servidores en la casa, cuidar de nuestras esposas, cuidar de nuestros hijos. Ciertamente hay una autoridad en el hogar. Y claro, en mi casa yo tengo que consultar las cosas con mi esposa, porque tampoco uno puede ser un tirano. O sea, ciertamente el que vaya al sacramento del matrimonio con la idea de que va a utilizar a su esposa y a sus hijos de manera adecuada, pues ciertamente está fuera de la vocación totalmente. Así es. Bueno, qué bien lo que nos ha dicho don Luis. Puedo testificar que lo que nos ha dicho es cierto y él lo vive en su matrimonio, lo puedo testificar. Suele ir ayuda mucho en la parroquia con su esposa, suele ir a retiros todos los meses, a círculos bíblicos, que tuve la oportunidad de conocerlo en uno de estos círculos, y realmente, sí, díganos. Y aparte de eso, pues, aparte del ministerio que estoy ejerciendo, pues sí, soy voluntario en una cárcel federal atendiendo a los confinados. Mire, qué bien. Aquellos hermanos nuestros que pues, han tenido fallas en la vida y que necesitan también bautizados, necesitan la fe católica, así que estoy allí pues ayudándolos. Qué bien. Me imagino que San José, dentro de su vocación en el trabajo, tuvo que atender a ayudar a mucha gente, y me imagino que también se encontraría a inmigrantes y a presos en algún momento dado. Así es, mire qué bonito. Bueno, este dato no lo sabía, yo sabía lo demás, pero qué bonito, qué sorpresa me he llevado, porque uno piensa, bueno, encarcelado, pues se lo merecen, que se mueran ahí. No, es que ahí Cristo dijo, estuve encarcelado y no me visitasteis. Entonces, el día del juicio nos dirá eso también. Como dice Luis muy bien, todos tenemos fallos, y a lo mejor en algún momento les hablaré de un beato que es Jacques Fesch, belga, que estaba en la cárcel y muy mal, y se convirtió a raíz del abogado que lo habían puesto, pero luego ya lo condenaron a muerte. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este programa tan precioso. Gracias a usted. Sí, nos ha quedado claro que fue un verdadero matrimonio, y bueno, yo lo voy a invitar ahora, después del programa, vamos a ver otro programa que haga con nosotros Luis, porque ciertamente él es muy estudioso y muy investigador. Bueno, pues nada más, que la Sagrada Familia les bendiga a todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico
con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.